Gloria a Dios. Hebreos, vamos a estar leyendo el día de hoy, capítulo 5. Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 5, para que podamos estar buscando hoy de la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 5, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Vamos a estar leyendo el día de hoy. Hebreos, capítulo 5, versículos desde el 8 hasta el 10. Habiéndolo encontrado, me confirma con un amén. 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 Puesto en pie, entonces le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oremos al Señor. Señor y Dios y Padre nuestro, príncipe de paz, dador de la vida, Dios todopoderoso, hoy voy, Señor amado, delante de tu presencia, Dios mío. Primeramente, Señor, agradecemos por este día de vida que nos has dado, Señor, porque nos has permitido, Dios mío, poder acercarnos a tu presencia, Señor, y como decía la alabanza, Dios mío, porque eres nuestra fortaleza, Señor, nuestro escondedero, Dios mío, porque en ti hemos confiado, Señor, porque no hemos decidido, Dios mío, poner nuestra confianza en el hombre, Señor, ni en imagen alguna, Señor, sino que hemos creído en el Creador de todas las cosas, en el Dios por sobre todas las cosas, Señor. Hoy pedimos, Dios mío, puedas mirarnos, Señor, como un grupo de tus hijos, Señor, y puedas hablarnos a través de tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido, puedas estar moviéndote en los corazones, Señor, por gracia, Dios mío, ciertamente por misericordia, Señor, puedas tocar nuestras vidas, Dios mío, y puedas bendecirnos, Señor. Dios mío, dame de tu gracia y permíteme predicar de tu palabra con autoridad, Señor. Lo pedimos, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga, mi amado hermano. Tome asiento. Amén. Es importante esta palabra en el libro de Hebreos, este versículo que hemos leído. Es importante de entender, es importante el entender la cita, el entender lo que el escritor nos quiere dar a conocer o lo que nos quiere enseñar. Primero es importante entender cuál es el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Si tuviéramos que darle un nombre o un título a este mensaje, le pondríamos por nombre perfección a tu obediencia. Y quiero que podamos trabajar bajo ese punto: perfecciona tu obediencia. Gloria a Dios. Antes de comenzar esta prédica, este mensaje o este sermón, debemos primero entender cuál es el poder del toque de Dios. Muchas veces no entendemos cuál es el poder de la mano del Señor sobre nuestra vida. A veces pensamos que la mano de Dios es simplemente un tema figurativo o algo que nos defiende, pero ciertamente la mano de Dios puede tener un toque en la vida del hombre. Dice la Biblia que el rey se fue en contra de la voluntad de Dios y Dios bajó su mano y con su dedo escribió en la pared del rey un mensaje para su vida. Porque la mano de Dios puede tocar, la mano de Dios puede obrar, la mano de Dios tiene poder para tocar nuestra vida y nuestro corazón. La Biblia dice que Jesús tomó con su mano, tocó al leproso y le dijo: quiero, sé limpio. La mano de Dios es un punto importante. Y algo importante cuando la mano de Dios toca la vida del hombre es que todo lo que Dios toca, Dios lo perfecciona. Todo lo que el hombre toque en su vida, lo que usted le permita a Dios tocar, Dios lo va a perfeccionar. Usted lo puede ver en su propia vida. Yo lo puedo analizar en mi propia vida. ¿Recuerda usted la primera vez que Dios le tocó? La primera vez que el Espíritu Santo llegó a su vida, que la mano de Dios se posó sobre usted, y compárelo con lo que es ahora. Usted ha sido perfeccionado. Ciertamente antes no éramos lo que somos ahora. Dios ha tomado nuestra vida, nos ha trabajado, nos ha quitado nuestros pecados, nos ha dado libertad. Como dice la Biblia, cambió nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en gozo, en baile, en regocijo, y podemos cantar y alabar el nombre del Señor con una libertad verdadera, porque Dios tocó y perfeccionó nuestra vida. Él nos ha hecho mejores. Lo podemos ver a través de la Biblia. Si usted puede buscarlo conmigo en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al versículo 6. Vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor, cuando trabaja con el hombre,
quiere perfeccionar, quiere obrar y quiere cambiar para mejor siempre nuestra vida. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como el alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Miren la importancia de la palabra al hablar a la vida del hombre. Nos pone como barros en manos del alfarero. O sea que Él quiere trabajar en nosotros y darnos a nosotros una buena obra, una buena finalidad. Él quiere que nosotros podamos tener al final un propósito, podamos tener una función en la casa del Señor. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque la Biblia nos dice: ¿le dirá acaso el barro al alfarero cómo debe de ser moldeado? ¿O es la mano del alfarero la que decide cómo moldear el barro? Amén. ¿Le dirá usted acaso al Señor cómo debe ser guiada su vida? ¿O no es la mano de Dios la que decide guiarlo a usted? Un predicador dijo: la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros oramos pidiéndole a Dios que Él cambie su voluntad. Y por más que usted ore, la oración nunca lo podrá llevar a eso. La oración no es para que Dios cambie su voluntad. La oración le permite a usted ceñirse a la voluntad de Dios. Por eso vemos el clamor de Jesús. Él inicia diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Vuelve a donde sus discípulos y vuelve de nuevo a la oración. Y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. Viene la tercera vez a sus discípulos y vuelve a la oración. Y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Ese es el poder de la oración. El poder adherirlo a usted, unirlo a usted a la voluntad perfecta del Señor. Porque nosotros somos el barro, nosotros somos la vasija. Y si Él decide desarmarnos, entendemos que es con un propósito mayor. Si Él decide cambiarnos, entendemos que Él quiere darnos algo mayor para nuestra vida. Volviendo al mensaje, Dios nos muestra formas diferentes en las cuales Él ha perfeccionado y ha dado una mejor forma a lo que Él creó. El primer ejemplo de Dios es que Él ha perfeccionado su amor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Dios decidió perfeccionar su amor para con nosotros. Dios perfeccionó su amor en el principio. Usted, si ve el principio de la Biblia, cuando habla la Biblia de la historia de los ángeles, los cuales desobedecieron a Dios, inicia de una forma, de un amor un poco más controversial. Dios ama a quienes le aman, pero a quienes no le aman los condena. Así inicia el Evangelio en el primer mover del Señor con los ángeles. ¿Cómo lo podemos ver? Los ángeles deciden ir en contra de Dios. La Biblia dice que Satanás pudo tomar y llevar a una tercera parte de los ángeles a que fueran en contra de Dios y se rebelaran contra Él. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Los condenó, sin posibilidad de arrepentimiento. Esa fue la primera muestra de amor de Dios. Él amó a quienes le amaron, pero a quienes no le amaron, los castigó y no les dio posibilidad de arrepentimiento. Ahora bien, después Dios mostró su amor de una forma diferente en el tiempo de Israel. Dice la Biblia que Dios dio la posibilidad del arrepentimiento. O sea que el hombre podía pecar, pero si pecaba, Dios podía darle el perdón de sus pecados. ¿Cuál era el problema de este amor? Que era para una pequeña parte de la tierra. Solamente para el pueblo de Israel estaba la posibilidad de ofrecer sacrificio, de ofrecer holocausto y de pedir perdón por los pecados. Para todos los demás no estaba esa posibilidad. Ahí se cumple la palabra que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Era solamente una parte de la población la que podía ser salvada. Pero Dios mostró un amor diferente y lo vino a mostrar con Jesús,
pues Jesús nos dio la gracia. Juan capítulo 1 versículo 17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo Él nos dio un perdón completo de nuestros pecados. Por medio del Señor, el Señor decidió amarnos aun siendo nosotros pecadores y nos dio la posibilidad del arrepentimiento para nuestra vida. En el tiempo antiguo no había perdón ni arrepentimiento. Hoy hay perdón y arrepentimiento. Muchas veces tomamos el amor de Dios con ciertos límites. La verdad es que el amor de Dios fue perfecto hasta el punto que rompió nuestras propias barreras. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la grandeza del amor de Dios, que Jesús no convivió con el pecado, Jesús no se abrazó con el pecado, Jesús no peleó contra el pecado, Jesús hizo algo mayor. Jesús venció el pecado en nuestra vida. Por eso cuando la tentación quiere venir a su vida, usted puede reprenderla en el nombre de Jesús, porque Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a decirlo de nuevo. Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario y nosotros somos, como dice la Biblia, verdaderamente libres en el Señor. Ahora bien, paréntesis, abro paréntesis. Esto no garantiza en ningún caso que nosotros podamos pecar y volver al Señor. Usted, una vez que Dios le toca y lo perfecciona, no debemos retroceder. Hermano, pero yo pequé y Dios me levantó. La Biblia dice que la misericordia del Señor es grande, pero yo pequé después de eso y Dios me volvió a levantar. Es completamente posible. No garantiza que usted pueda seguir pecando en adelante. La Biblia dice: mi espíritu no contenderá por siempre con el hombre. Hay quienes dicen: Dios da oportunidades. La verdad es que en cuanto a la salvación, hay solamente 2 oportunidades para el hombre. ¿De dónde saca usted esa analogía, hermano Jeremías? La Biblia dice que Dios va a venir como ladrón de noche, en un abrir y en un cerrar de ojos, en un pestañeo, en menos de lo que se demora una persona en chispear sus dedos. Dios va a venir y va a venir a buscarnos. ¿Cuántos están esperando esa venida? Amén. Cuando Cristo venga, la Biblia dice que los que estén en santidad volarán al encuentro del Señor. Lo que quiere decir que los que no estén en santidad se quedan. Este Dios que perfeccionó el amor, aún así va a dejar a los que no estén en santidad. Amén. Esa es la primera oportunidad que usted y yo tenemos de salvarnos. Yo me quiero ir ahí. Evidentemente yo quiero irme en el arrebatamiento. Queremos poder buscar y salvar nuestra vida. Ahora, quien no lo logre, si no se pone la marca de la bestia, sigue alcanzando la posibilidad de salvación. Esas son las únicas 2 posibilidades que el hombre tiene de salvarse: morir en Cristo, irse en el arrebatamiento, o por el contrario, si quedan vivos, no ponerse la marca de la bestia. Así que hay que tener cuidado con el pecado. Fue vencido, sí, fue vencido, pero la Biblia dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien poder devorar. Ayúdalo, Señor. Por eso es importante, como dice la Biblia, vigilar y no desmayar. No os canséis pues de hacer el bien. A su tiempo cegaremos los que no hubiésemos desmayado. Dios perfeccionó también la libertad. En el tiempo de Jesús había muchas personas que presumían de ser libres, no siendo libres. Usted ve en Hechos, dice la Biblia, que había una sinagoga que se llamaba la sinagoga de los libertos. O sea, ellos se pusieron el título de los que eran libres. Juan capítulo 8, versículo 33 dice que los fariseos y los judíos le dijeron al Señor, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Juan capítulo 8, versículo 33 nos muestra este problema y esta lucha entre Jesús y los fariseos y los judíos. Ellos creían que la libertad era por su linaje o por lo que ellos tenían. A mí me llama la atención. Ellos dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero en la Biblia ellos fueron 400 años esclavos de Egipto, fueron esclavos de los reyes. La Biblia dice que Nabucodonosor los llevó en cautiverio. De ahí viene el Salmo que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y en ese tiempo eran esclavos de los romanos, pero ellos creían que eran libres. Ellos tenían dentro de sí la idea de que eran libres, siendo que vivían esclavos de los romanos, y como dijo Jesús también,
esclavos del pecado. Por eso Jesús le tiene que decir, el que comete pecado, esclavo es de su pecado, pero si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Jesús perfeccionó la libertad. Por eso usted y yo no somos libres, somos verdaderamente libres. Ya no somos esclavos de la mentira, ni del pecado, ni de ningún vicio, ni de la maldad, ni de absolutamente nada fuera del Señor. Somos verdaderamente libres. Solo siervos de Cristo. Ahora bien, como el punto principal al que queríamos llegar, perdóneme la introducción, pero era importante aclarar cómo Dios perfecciona la vida del hombre. Volvamos al punto principal. Perfecciona tu obediencia. Dígale al que tenga al lado suyo, perfecciona tu obediencia. Dígale, perfecciona tu obediencia. El punto al que queremos tocar es el de la obediencia. Jesús era santo, por ende jamás fue rebelde, nunca desobedeció, siempre fue una persona sumisa, siempre hizo caso, siempre fue un buen hijo para Dios, porque la Biblia dice que él no tenía mancha o error. Ahora entonces, ¿por qué dice que él fue perfeccionado o que él aprendió la obediencia si él nunca fue rebelde? Un punto importante de aclarar. Él nunca fue rebelde, pero él aprendió la obediencia. La primera obediencia que el hombre conoce cuando inicia en el camino del Señor, que es la obediencia que probablemente todos tenemos, es la obediencia que es una causa, que se causa en reacción a una consecuencia. Cuando evitamos una consecuencia, nosotros tenemos obediencia. Un ejemplo bíblico. La Biblia dice, arrepentíos o pereceréis. Uno obedece y se arrepiente, evidentemente. Ahora, ¿por qué se arrepiente? Porque no quiere perecer. Entonces es una obediencia que fue fomentada a causa de un posible castigo. Es como cuando el papá le dice al niño, o te portas bien, o no te doy lo que quieres. O te portas bien, o estás castigado. Es una obediencia a causa de un posible castigo. Es una obediencia en reacción. Y obviamente nosotros, nuestra primera obediencia es ese tipo de obediencia, la obediencia en reacción a evitar una consecuencia. Luego de eso viene el que obedece por un llamado de lo que se podría ser conocido como un deber. El que obedece por deber. Cuando la persona le dice, no puedes o no debes de hacer lo que estás haciendo. Los deberes del cristiano, Romanos capítulo 12, son deberes. Quienes lo obedecen, lo están obedeciendo porque están obligados a hacerlos. Jesús tenía estas dos obediencias. Él era obediente para no caer, y Jesús tenía la obediencia del deber de ser obediente. Pero hay una tercera obediencia que es la difícil de alcanzar. Este es el punto en el cual queremos poder basar, y quiero que usted se pueda llevar este punto. Jesús no tenía ningún deber de venir a morir por nosotros. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, Él seguía siendo el Hijo de Dios. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, Él no hubiese sido contado para Él como pecado. Él no tenía el deber de hacerlo. Sin embargo, por el simple hecho de ser obediente, Él decidió venir a morir. Yo quiero basarlo a usted en esta obediencia. En la obediencia que no viene por consecuencia, en la obediencia que no viene por obligación, en la obediencia que viene porque Dios lo dijo. ¿Cuántas veces nos falta la obediencia que es una obediencia porque Dios nos lo dijo? Se fueron todos los amenes, los gloria a Dios, los almas te alaba. Vamos a tener que cerrar las ventanas que se los llevó el viento. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en el que usted no obedece porque no hay consecuencia? O decir, yo estoy obedeciendo porque si no obedezco pierdo mi salvación. Pero hay llamados que no son ese tipo de obediencia. Hay llamados que no son por la obediencia obligatoria. Hay llamados que son voluntarios. Por eso el apóstol dijo, todo me es lícito. O sea, usted puede hacer todo lo que quiera, pero no todo me conviene. Cuando el Señor le dice a usted que tiene que orar 3 veces al día, eso es una obligación, porque es el llamado de Dios. Pero cuando Dios lo llama a usted a orar en la madrugada, ese llamado no es una obligación. Usted no está obligado a levantarse, pero ahí se perfecciona
la obediencia. Por eso la Biblia dice, y la palabra dice, que cuando estaba triste hizo sacrificio de alabanza. Porque el que está triste no está obligado a alabar, pero en la tristeza usted perfecciona su obediencia. ¿Cuántas veces nosotros vivimos una obediencia mediocre y no la hemos perfeccionado en realidad? Un tiempo para pensarlo, que es un punto grave. Lo hizo solo por obediencia. Muchas veces nuestra obediencia está ligada, igual que la obediencia muchas veces de los jóvenes y de los niños por sobre todo, a la obediencia de si me ven. Si me ven, soy obediente. Si no me ven, cambio mi actitud. Muchas veces el niño o el joven es obediente al padre cuando el padre lo mira, cuando el padre lo está viendo. Pero cuando no está el ojo de un padre viéndolo, ¿se mantiene la misma obediencia? Cuando el predicador, sea quien sea el hermano Ricardo, el hermano Víctor, el anciano Pablo, el anciano Guido, el pastor Ricardo, el pastor Cristo, pero cualquier predicador le dice a usted, hermano, lea la Biblia, él está haciendo simplemente un llamado, pero él no va a ir hasta su casa a ver si usted está leyendo la Biblia. Usted, si decide hacerlo, lo está haciendo por obediencia, aunque no lo estén mirando. Ese es el llamado a la perfección de la obediencia. Cuando nadie mira, cuando nadie ve, cuando no hay ojos que estén. Porque el pastor Ricardo no va a ir a su casa a ver si usted está leyendo, a ver si usted está orando. Y no lo hace porque él no entregó una palabra de su propia boca, sino que es la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que si Dios le dice a usted a través de un predicador o de un profeta o de un hermano que usted debe hacer algo, el ojo de Dios sí está mirando. El ojo de Dios sí está mirando su intimidad, el ojo de Dios sí mira el secreto, el ojo de Dios sí mira su vida, si le mira en su hogar, si le mira en su habitación. La Biblia dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nunca jamás el ojo de Dios deja de mirar. Ahí es cuando usted decide perfeccionar su obediencia. Hay una cualidad tanto en el hombre pecador, vamos a decirle el hijo de desobediencia, como lo describe la Biblia, como en el mal cristiano. Hay una cualidad que ellos dos comparten. Y a mí me llama mucho la atención que el apóstol, que es quien hace la comparación, habla de personas que son muy malas y habla de personas que estuvieron en la iglesia, pero no sirven bien a Dios, y nombra cualidades que son semejantes entre lo uno y lo otro. Cuando uno piensa que un cristiano y un mundano no deberían tener cualidades iguales, pero hay una cualidad que ambos comparten. La primera cualidad, que es la del que no sirve a Dios, que todo hombre que no sirva a Dios tiene, es importante decirlo. Muchas veces la gente mira y dice, esta persona es una buena persona o es una mala persona. La verdad es que todo hombre que no tiene a Jesús en su corazón tiene tinieblas. Y si tiene tinieblas va a querer entenebrecer también su vida. La Biblia dice, o ellos se convierten a ti, o tú te vas a convertir a ellos. Recuerdo hace poco, vuelvo a abrir paréntesis, estaba con un hermano, con una hermana, y la hermana me presentó al amigo de su hijo. Me dijo, persona no era cristiano, el amigo del hijo. Me dijo, es un buen niño, es una buena persona, se nota que no tiene nada malo. Converse usted con él, esté con él durante el día y después me dice qué tal le pareció, para que vea que tengo razón. Y yo conversé con el niño, la verdad. No soy tan bueno para socializar con personas que acabo de conocer, tengo que tener mucha confianza. Pero me di el tiempo de conversar con el chico simpático, hablamos de fútbol, de lucha libre, de todas estas tonteras que hablan los niños de redes sociales, de pura cabezas de pescado. La verdad no vimos nada importante. Yo le prediqué a Cristo, sí, porque hay que hacer eso. Esa labor es importante hacerla, le prediqué al Señor. Estuve durante el día con él y después nos devolvimos a la casa y la hermana me dijo, ¿ve que era un buen niño? ¿Ve que era una buena amistad para mi hijo? ¿Ve que no era una mala persona? Yo miré a la hermana y hasta este momento cuando uno decide o digo la verdad o sigo cayendo bien, es o lo uno o lo otro, o digo la verdad o caigo en gracia. Yo dije la verdad. Le dije, hermana, conversé con el niño, hablamos muchas tonteras, muchas cosas entretenidas,
pero me contó de todos los tipos de vinos, alcoholes y cerveza que ha probado. Y no son pocos. Y no me sorprendería, le dije yo, no indague más, pero no me sorprendería que haya probado otro tipo de cosas. No es una buena amistad para su hijo. Y ella me miró y me dijo, pero ¿cómo? Si parecía una buena persona, parecía una persona agradable, que no tenía malas cosas, que no tenía malas enseñanzas. Claro, las apariencias engañan, pero por dentro todos los hijos que no conocen a Dios tienen las mismas cualidades. Por eso si usted dice, mi amigo no es cristiano, pero es buena persona, quizás sea menos peor que los demás, pero no es una buena persona, porque no tiene todavía a Dios en su corazón. Todo hombre que no tiene a Cristo está incompleto y está siendo comido por dentro, no ha llegado a la plenitud de su vida. Ahora bien, ¿cuál es la cualidad que comparte el pecador con el cristiano que no fue un buen cristiano? Ambos son desobedientes a los padres. Ese es el punto que todos comparten. El hombre o la persona puede ser desobediente a muchas cosas. Usted puede tener muchas malas cualidades. Puede, no sé, oiga, yo me enojo rápido, Dios lo puede cambiar. Yo tengo mal temperamento, Dios lo puede cambiar. Yo a veces se me escapan malas palabras, Dios lo puede cambiar. Pero algo que no puede haber en la vida de ustedes es ser desobediente primero al Padre terrenal para los más jóvenes y obviamente al Padre que está en los cielos. La Biblia dice que somos hechos hijos de Dios. No podemos ser desobedientes, porque la única cualidad que comparten todas las malas personas es la desobediencia. Por eso hoy yo le quiero decir a ustedes que es necesario que perfeccione su obediencia. Debemos perfeccionar nuestra obediencia al punto de no hacerlo por obligación, al punto de hacerlo porque Dios dice que lo hagamos. Hermano, ¿y usted por qué se cuida en santidad? Porque Dios dice que lo hagamos. Porque usted es una buena persona, porque Dios me dijo que lo fuera. Porque usted predica la palabra, porque usted sale a los puntos de prédica, porque usted ora en las noches, porque Dios me lo mandó. Y usted debe de perfeccionar su obediencia. Qué hermoso el versículo, volvamos a leerlo ahora con entendimiento. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Aunque él era hijo de Dios, no tenía por qué hacerlo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aunque usted es hijo, por lo que padezca, usted puede perfeccionar su obediencia, mi amado hermano. Este ha sido el mensaje de hoy. Le voy a invitar a que podamos estar poniéndonos en pie, vamos a estar pasando a orar. Dios pueda estar bendiciendo su vida, mi amado hermano. Gracias, Señor. Qué importante obedecer. La profundidad que tiene fuera del punto humano, fuera de la simple palabra, de las letras que tienen la profundidad del obedecer de verdad. Quiero que pueda orar conmigo. Señor, y vamos delante de tu presencia, Dios mío.